Buenas tardes. Nos encontramos desde la Secretaría de Medios de la Confederación Argentina de Judo con una visita muy especial. El maestro Diego Rosati, olímpico de Viedma, Río Negro, con un grado de sexto dan, actualmente director técnico nacional de la Confederación Argentina de Judo y cumpliendo una función en lo que hace al gobierno de la provincia de Río Negro como secretario de Deporte de la misma. Diego, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Miguel, muy buenas tardes. Diego, vamos a tratar de hacer un ping-pong de preguntas en lo que hace a tu carrera deportiva, a tu vida deportiva, para el programa Jaime de la Confederación Argentina de Deporte Play, o sea, CAT Play. Sería muy interesante para nosotros conocer cómo fue el inicio tuyo en el judo y desde qué edad estás practicando el mismo. Y Miguel, yo el judo lo comencé a los 6 años de edad, de muy pequeño. Lo comencé prácticamente por una situación azarosa, porque mis padres me llevaron a distintos deportes a esa edad. Yo era un chiquito muy inquieto y ellos entendían que el deporte podía canalizar esa energía que yo tenía por demás y que era bastante intenso en mi casa. Y bueno, me llevaron a distintos deportes, estamos hablando cerca de 36, 37 años atrás, donde el mundo era otro y a esa edad mis padres me dejaban, y cuando me iban a buscar a distintos deportes, lo más probable es que yo ya no me encuentre más en esa clase, que me había escapado, que me había ido a otro lado, y así fueron pasando cerca de 6, 7 deportes distintos, hasta que cuando fueron a buscarme a mi primer clase de judo, me encontraron ahí cuando había finalizado la clase, y bueno, ahí entendieron que quizás ese era el deporte que a mí me gustaba o que me atraía. Y bueno, fue desde esa vez hasta que me retiré en el año 2012, que ininterrumpidamente practiqué la disciplina con un amor enorme con el deporte, y lo lindo también que fue pasando por todas las etapas que tiene el deporte. Lo hice en las etapas iniciativas de una manera recreativa. En la preadolescencia y adolescencia me incliné más al deporte de mediano y alto rendimiento, y ya de grande, ahí sí, en el alto rendimiento, para cumplir los sueños que tenía en cuanto a materia deportiva. Sí, interesante todo este derrotero, la verdad que nos, nos gustaría conocer quiénes fueron esos precursores del comienzo del judo y quiénes te fueron acompañando en tu carrera. Sé que tuviste varios profesores, varios sensei, los cuales te acompañaron muy bien en esta carrera, Diego. Sí, yo tuve la suerte y la desgracia al mismo tiempo de tener muchísimos profesores. Digo la suerte porque cada uno de ellos obviamente que aportó algo de su conocimiento y su maestría para que yo pueda ir entendiendo el deporte de muchas aristas distintas, de distintos puntos de vista. Uno lo hacía más recreativo, otro lo hacían más competitivo, otro buscaban la parte de defensa personal, otro la parte de las catas. Cada profe de los que tuve, y no me animo a nombrarlos porque la verdad que fueron cerca de 10 o 12 en mi infancia, iniciándome con el maestro Luna, ya fallecido, pero bueno, muchísimos profes. Y digo la desgracia también porque entiendo yo que es muy importante para un atleta lograr una comunión con un entrenador y tener esa confianza que se genera a través de los años, y de la tenacidad que tiene siempre el atleta con el entrenador en cuanto al sacrificio, a los resultados a mediano y largo plazo. Yo eso prácticamente no lo tuve, pero bueno, sí tuve el beneficio de tener distintos profesores con distintos puntos de vista con el mismo deporte, y eso hizo que la variedad hagan una mezcla, una mixtura en mi formación deportiva, que mal o bien hicieron que después me pueda desempeñar de la forma que lo hice. Y luego, cuando a mis 17 años me fui a vivir a Buenos Aires, eh,
al poco tiempo que estuve ahí llegó Tigran Karañán, que para mí fue el gran maestro en cuestiones de entrenamiento de alto rendimiento. Él fue el que me encaminó para definitivamente ser un atleta de alto rendimiento. Durante muchos años, Tigran en un momento se tuvo que ir del país, lo contrataron de otra selección en Latinoamérica, y ahí tuvimos una suerte con la selección argentina de quedar, el quedar acéfala la dirección técnica, y luego incursionaron distintos técnicos, pero no logramos tener un acercamiento como el que teníamos con Tigran. Nos formamos, se hizo un equipo de amigos, y ese grupo de amigos fue equipo de entrenamiento también, porque entrenábamos muchísimo juntos, íbamos dando vueltas clubes por clubes en Buenos Aires. Terminamos entrenando mucho tiempo en el Club Victoriano Arenas, en Valentín Alsina, en Lanús. Y ese grupo que lo integraba, bueno, estaba yo, pero estaba Ariel Esganga, Fernando González, Mariano Bertolotti, Cristian Smith, Nahuel González, Gabriel Lombardo, Pablo Manzano, Alejandro González. Era un grupo que muchos de estos fuimos olímpicos, de esos que te nombré, 4 creo que llegamos a ser olímpicos, y el resto no lo fue, pero entrenaba con el mismo compromiso y la misma intensidad que el resto. Fue una cuestión quizás de suerte, que algunos llegamos y otros no, pero todos entrenamos de la misma manera. Fuimos autodidactas mucho tiempo entre nosotros, nos enseñábamos, nos corregíamos, nos prestamos el cuerpo para entrenar una y otra vez, y eso también creo que nos fortaleció muchísimo, y los resultados de ese grupo se dieron en distintos lugares. Y de hecho hoy, por ejemplo, Ariel Eganga, el técnico de la selección, junto a Christian Smith. Yo ahí te corrijo en la presentación que hiciste, yo si bien fui técnico de la selección y sigo estando a disposición del cuerpo técnico, hoy por el cargo que ocupo en mi provincia, di un paso al costado en cuestiones de presencia, porque no tengo el tiempo para hacerlo. Sí, mi corazón sigue estando ahí con la selección argentina, obviamente, pero ya no integro el cuerpo técnico. Muy interesante todo este comentario tuyo con respecto a ese iniciar en Buenos Aires y tus comienzos. La competencia es algo que a vos te marcó porque te vi siempre un tipo muy fuerte sobre el tatami en la competencia. Has hecho todo un recorrido, y sería bueno que nos comente todos esos momentos que vos tuviste de competencia que te llegaron y te llevaron a lo más alto, a lo que todo deportista en cualquier disciplina deportiva, y especialmente en el judo, ansía, es decir, ser un olímpico. Yo a los 10 años de edad gané un campeonato argentino en la categoría infantiles, y en ese momento en mi provincia, en Río Negro, ningún rionegrino había nunca ganado un campeonato argentino. Y yo, si bien en esa época el judo obviamente que lo hacía de manera recreativa, formativa, ese resultado cuando yo volví a mi provincia tuvo una repercusión grande. Me recibió el gobernador, el intendente de la ciudad, me generaron una suerte de despertar dentro mío algo que la competencia podía hacer que yo me pueda expresar, que pueda desarrollarme de otra manera, y ahí se sembró una semillita en cuanto a la competencia, coincidiendo con que esto fue en el año 89, y coincidiendo con que mi padre era amigo de Marelo y de Gustavo Cirilo, 2 palistas de aquí de mi ciudad, que habían ido a los Juegos Olímpicos de Seúl 88, y coincidentemente con este resultado deportivo mío, yo conozco a estos 2 personajes, que los veía como semidioses, porque eran tipos realmente especiales, y ahí me empezaron a contar esto de la experiencia de un Juego Olímpico, y creo que esos 2 eventos, conocer a estos 2 palistas y ganar un campeonato argentino tan chiquitito y ser el primero en Río Negro en hacerlo, hicieron que de alguna manera ya me vaya perfilando con ese sueño olímpico, y luego más de grande, si bien obviamente que fui a un montón de torneos con distintos resultados,
todos esos torneos y esos resultados yo los tomaba como un pasito para llegar al sueño de competir en un Juego Olímpico. Y bueno, en este transcurso, no sé, Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos, Campeonatos Panamericanos, Mundiales, Sudamericanos, tanto en la categoría junior como en la categoría mayores, seniors, hicieron que esto sea todo un camino para llegar a los Juegos Olímpicos. Bien, la verdad que varios de ellos yo lo he vivido contigo, y, y son muy, muy lindos momentos, porque la verdad uno lo ha palpado. ¿Qué Sí, te aportó? era a veces complejo para mí porque al ser rionegrino de una provincia que hoy Río Negro es una provincia fuerte en el judo, hay chicos que están en selección argentina, pero en ese momento no lo sabía, entonces era abrir puertas por primera vez con todas las dudas que eso genera. En esa época el judo estaba muy centralizado en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y el resto de las provincias estamos con 3 o 4 escalones más abajo. Era muy difícil integrar una selección argentina desde una provincia tan del interior, entonces esto que te decía, de las dudas, era siempre una suerte de inseguridad que se presentaba al abrir, qué sé yo, ¿no? Nunca un rionegrino había ido a un juego sudamericano, a un juego panamericano, a un mundial, o sea, los campeonatos panamericanos de las categorías juveniles y cadetes, era todo por primera vez, por primera vez, por primera vez. ¿Sí? Y eso, si bien era lindo, porque yo ya sabía que con esto estaba marcando una historia, también te marcaba con una suerte de inseguridad de que si era posible, si se podía, si no. Entonces, fue un poco complicado por ese lado y al mismo tiempo muy satisfactorio, obviamente. No, seguro, seguro. Todo lo nuevo, eso te iba despertando su duda, pero lo fuiste desarrollando muy bien y eso doy fe. El tema de estar participando en lo máximo, en los Juegos Olímpicos, seguramente puntualmente ese tema a vos te ha aportado en lo deportivo y en lo personal muchas cosas. Yo quisiera conocer, que vos nos comentes en qué te aportó, cómo fue ese momento, todo lo vivido y todo lo que te trajo a futuro, porque hoy lo debes estar todavía mirando como un logro, un punto que uno marca en su derrotero. Vos recién usaste un término, sueño olímpico, y lo cumpliste. Sí, lo cumplí, luego obviamente de una vida entrenando para eso. Yo recuerdo haber ido viajar a Europa con Gastón García y Ariel Esganga en el año 2000 para ver quién ocupaba una plaza para los Juegos de Sydney. Yo siendo muy, muy joven ya sabía que las chances eran muy, muy pocas, pero así todo ahí fuimos. Luego hice la clasificación para Atenas 2004, consigo la clasificación y acá en Argentina hubo un manejo medio raro de esa plaza, que la terminó perdiendo en un tope el mismo año de los Juegos Olímpicos, que a mí me generó muchísima tristeza eso. Ahí comienzo la clasificación para Beijing y en el último torneo de mayo del 2008 me meto en la final de un campeonato panamericano y eso me da los puntos necesarios para clasificar. O sea que desde el año 2000 hasta el 2008 fueron esos 8 años solamente pensando en eso, en la clasificación a un juego, y cuando clasificás y participás, es sacarte una mochila gigantesca de encima, más allá de lo lindo que es estar en ese momento, es estar tranquilo con vos mismo, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con todo el mundo que apostó junto a vos, porque esto es imposible hacerlo solo, siempre hay un grupo enorme de gente que te quiere mucho atrás de este sueño, porque tienen que apoyar de distintos puntos, desde el aliento, desde la parte económica, de la parte sentimental, de la parte psicológica, de un montón de factores que si te faltan, es realmente casi imposible llegar. Necesitas que te acompañen de todos esos lados. Entonces,
estaba el sueño mío, pero también estaba el sueño de un montón de gente, de un núcleo muy cerrado mío, que cuando, bueno, yo me puedo subir a un tatami olímpico, iban todos conmigo, ¿no? Ahí a competir. Y así todo, recuerdo que yo ese día de competir quedo noveno en los Juegos, no es un mal resultado para el judo argentino, no es un mal resultado. Y así todo yo me voy llorando del estadio porque quería más, porque no, obviamente no me gusta, nunca me gustó perder, y al perder la cuarta lucha que me deja fuera de la competencia, yo me voy llorando con una tristeza enorme. Y hoy, recién hoy, hace un par de años, con mucho tiempo encima, me doy cuenta de que eso fue algo extremadamente lindo, muy, muy hermoso, y lo valoro ahora con el tiempo. Eso también me abrió un montón de puertas después en la vida. Si bien la carrera deportiva es la misma, habiendo ido o no a un Juego Olímpico, el participar en un Juego Olímpico, ser un deportista olímpico, indefectiblemente te abre un montón de puertas después en lo laboral, en las relaciones. Entonces, de hecho, hoy ocupo el cargo de secretario de deportes de mi provincia, teniendo el deporte de toda una provincia a cargo mío, y eso yo en gran parte lo atribuyo a mi capacidad, obviamente, pero también a lo que el deporte me ha dado, y particularmente esto del tilde de ser olímpico. Eh, eh, yo veo que es muy interesante todo esto y creo que va a ser un poco espejo para un montón de amigos y gente del judo de todo el país que va a tener posibilidad de estar viviendo esta entrevista. Yo no puedo dejar de mencionar que justamente hace 2 días o 3 días, un olímpico, igual que vos, y que lo conocéis, que tiene la amistad, Carlos Segarra, ha hecho también su carrera deportiva dentro de lo olímpico, y hoy en día, después de haber sido presidente de una federación nacional como era la de Perú, hoy es el presidente de la Confederación Panamericana de Judo. Fíjate qué cosa interesante, ¿no? Que el olimpismo aporte personas que luego desarrollan tareas dentro de su deporte o de otros deportes, como en el caso tuyo, dándole un sello diferente. Yo creo que esa es la cosa que ha enriquecido el olimpismo, el llegar a esas metas, a esos sueños, y que después te permiten a vos volcar todo eso en tu tarea, en tu trabajo de funcionario. Ahora, Justamente hoy recibí un mensaje felicitándolo a Carlos hace 20 minutos atrás, y con Carlos tenemos una amistad especial porque con él nos conocimos en un entrenamiento en España, en Castelldefels, y con él compartimos los Juegos Olímpicos de Beijing también. claro. Pero en Castelldefels, en ese entrenamiento, que fue por el año 2009-2010, él era el único peruano participando y yo era el único argentino, y por estas cosas de quedar los dos ahí boyando, nos metieron en la misma habitación en un hotel durante 10 días, y efectivamente Carlos es una persona Excelente. maravillosa, así que Sí. nos terminamos haciendo amigos, y desde ese día hasta el día de hoy tenemos una amistad, por suerte, hermosa. Estoy muy feliz por el cargo que está ocupando hoy, y en buenas manos que está ese cargo. De toda esa experiencia que has vivido, Diego, ¿qué es lo que vos modificarías para que los atletas de alto rendimiento lleguen a sus objetivos, digamos, de otra manera, que puedan saltar o superar algunos temas que te tocaron vivir a vos en toda esa trayectoria? ¿Qué modificaría? ¿Qué harías vos pensando que tenemos digamos, un periodo de un ciclo más y la Confederación va a hacer cambios profundos, en lo cual la Confederación Argentina nos va a tener que abrir puertas o va a abrir puertas para que muchos de ustedes se tengan que sumar a un trabajo, a un futuro no tan lejano en el judo nacional? ¿Qué modificarías? Y las modificaciones que hay que hacer son
desde las bases, y eso hay que entenderlo, y hay que saber que es un trabajo a largo plazo. Las modificaciones que se hagan no nos van a dar resultados en el corto plazo. Qué sé yo, ahora, bueno, vienen los Juegos Olímpicos de Tokio, en 3 años tenemos los Juegos Olímpicos de París, pareciera que es un montón, pero realmente no es nada en la vida deportiva de un atleta, 3 años, o sea, absolutamente nada. Entonces los cambios quizás haya que hacerlos ahora para los Juegos de Los Ángeles en el 2028, quizás tener alguna perspectiva palpable de mejora. Particularmente la selección argentina hoy está laburando muchísimo y muy bien con un grupo de atletas muy joven, eso es muy bueno para la selección, con un cuerpo técnico al mismo tiempo que está muy comprometidos con ellos. Nosotros, cuando yo estaba en la selección, los cuerpos técnicos por lo general tenían sus trabajos y sus preocupaciones y tenían en el tiempo libre, porque era una cuestión muy ad honorem muchas veces y por amor al arte, se ocupaban de la selección argentina. Hoy tienen un cuerpo técnico que está pura y exclusivamente para esos chicos, un grupo de chicos que es muy joven, te repito, y quizás tengamos con ellos una buena perspectiva en los próximos años. Pero así todo, creo que el gran cambio tiene que ser en las bases. Y yo veo otros deportes, hoy en mi puesto hace que tenga que interactuar muchísimo con otras federaciones, y veo también otros deportes de combate que tienen una filosofía distinta en cuanto a vender su producto, al marketing que acompaña a cada una de sus actividades, y promueven y hacen que se genere un movimiento alrededor de esas disciplinas muchísimo más grande que el judo. Yo creo que la gran deuda que tiene hoy el judo para mejorar es mejorar los canales de comunicación, de mostrar un producto atractivo para la comunidad. El judo es uno de los deportes más sanos. Decía que la gran deuda que tiene hoy el judo, por lo menos el judo argentino, porque en otros lugares sé que trabajan de otra manera, el judo argentino es mejorar el trabajo del marketing en cuanto a vender el producto, y cuando digo vender no lo digo en el mal sentido de vender, sino en la promoción, en la publicación de distintas actividades que se hagan, de promocionarlo de una manera distinta. Hoy yo lo que veo, y es una apreciación muy personal mía, hay escuelas de judo que se preocupan muchísimo por el mediano y el alto rendimiento, hay otras que se preocupan por la iniciación, hay otros que lo muestran, enseñan para las catas, hay otros, y cada público de estos son distintos y tienen como un sesgo muy chiquitito en ese lugar. Yo creo que desde la Confederación Argentina quizás haya que, y de la Panamericana también, de la Sudamericana, bajar un lineamiento de cómo poder hacer para que el judo sea atractivo, que haya una masividad un poco más grande, que tenga el poder de convocatoria que tienen otros deportes. No sé bien, ojo, no sé bien cuáles deberían ser los mecanismos, pero entiendo que hay que trabajar fuertemente en eso para que volvamos a tener una masa muy grande de pequeños practicando judo, entendiendo que esa masividad va a hacer que muchos chicos hoy no estén en la calle, que estén más sanos, más saludables, que el judo educa, que el judo hace a una persona más culta. El judo es un deporte realmente noble por su filosofía japonesa, por el compromiso que requiere un entrenamiento, por la enseñanza que los profesores pueden pasar a sus alumnos. Es realmente lindo. Y esa masividad, entendiendo que nuestra comunidad va a estar más sana y más contenida dentro de un tatami, en una clase de judo, también indefectiblemente con el tiempo nos vaya a dar mejor calidad de atletas y podamos en esa gran masa encontrar los talentos que luego el cuerpo técnico se encargará de pulir y de llevar para la alta competencia. Pero te decía esto, que creo que hoy la deuda más grande que tiene el judo es buscar los mecanismos para que el judo vuelva a ser un deporte no popular, como obviamente como el fútbol, como el básquet, pero sí dentro de los deportes individuales, que sea uno de los que los padres escojan al momento de tener que elegir llevar a su hijo a un deporte.
todo lo que estás diciendo y bueno, es un poco lo que uno quiere aportarle a la Confederación Argentina con estos nuevos medios y hay que utilizar todos los canales y vías de comunicación que tiene el judo y ordenar. Fundamentalmente creo que lo que a nosotros hoy nos falta es un ordenamiento para que los canales tengan la información en el momento justo y apropiado. Todo está muy acelerado, todo es al momento y al instante. Miguel, no es solo comunicar, o sea, es comunicar, pero lo que hay que comunicar tiene que ser un contenido rico en cuestiones de presentar un producto a la comunidad que sea realmente atractiva, sobre todo para los padres al momento de escoger, porque hoy el chiquito que inicia un deporte lo inicia en grandes porcentajes por la decisión del padre de iniciarlo en ese deporte. Es muy raro que un chiquito hoy pueda escoger su deporte. Entonces, tenemos que brindarle a esa familia la seguridad y el atractivo de que el judo es el deporte para su hijo. Entonces, la parte de la comunicación, obviamente que es importante y necesaria, pero el contenido que hay que comunicar es tan necesario como la parte de la comunicación. Entonces hay que elaborar primero en el contenido y una vez que lo logremos, a mí se me viene a la cabeza el jiu-jitsu, por ejemplo. El jiu-jitsu es un deporte muy similar al judo, pero que atrae mucho más. Ellos han logrado, canales de comunicación los tienen, pero también han logrado generar un producto que es atractivo, en detalles. Es atractivo en detalles. Hoy la gente lo ven el judo y ven el jiu-jitsu, no entienden bien cuál es cuál, pero muchas veces se inclinan por el jiu-jitsu sin alcanzar a ver las posibilidades que te da el judo que no te da el jiu-jitsu. Desde el vamos, que es un deporte olímpico, desde el vamos. Pero más allá de eso, hoy como que nos están ganando esa pulseada y nosotros debemos laburar fuertemente para volver a poner al judo en el pedestal de los deportes a elegir cuando un padre abra el abanico y vea a dónde puedo direccionar a mi hijo para practicar, porque no le gusta el fútbol, porque no le gusta el básquet, los deportes más populares, y bueno, vemos dónde lo podemos meter. Entonces, que el judo esté presente fuertemente en ese momento de elección. Para eso hay que laburar muchísimo en el contenido. Diego, yo quiero agradecerte y darte un segundo más para que puedas hacer un cierre a esta charla. Y bueno, agradecerte nuevamente por el tiempo y el espacio que me has ofrecido y le ofreces a la Confederación Argentina de Judo para que este mensaje y esta charla pueda estar pronto en las redes de la Confederación Argentina de Deporte. Bueno, gracias a vos, Miguel, y nada, yo obviamente agradecido toda mi vida al judo, a la posibilidad que me dio mi país de poder practicar un deporte. Obviamente en todos los años que yo practiqué el deporte hubo años mejores, hubo años peores, hubo encantos y desencantos, como todo en una carrera muy larga. La competencia mía en serio empezó a mis 16 años y terminó a mis 33 años, estamos hablando de cerca de 16 años de competencia de alto rendimiento, con lo cual en estos 16 años hubo momentos de amor y odio como todo, pero así todo, en la conclusión final yo estoy extremadamente agradecido y estoy muy agradecido a ese grupo también de amigos que me ayudaron a entrenar, y esto creo que es fundamental para un atleta de alto rendimiento. Creo que la mayor inteligencia que tiene que tener un deportista, un judoka, cuando aspira a tener resultado y rendimiento deportivo, es rodearse de gente que lo potencie. A veces vemos, y cuando hablo de gente, bueno, la familia obviamente uno no la puede elegir, la tiene, te acompañará más o menos, pero lo tiene, pero sí podés elegir tus compañeros de entrenamiento, muchas veces podés elegir el entrenador, preparadores físicos. Ese núcleo de gente que te va a acompañar es el gran secreto para triunfar o para no hacerlo. Y yo tuve la suerte de tener la posibilidad de elegir un grupo de amigos que desde lo técnico y desde lo deportivo eran extremadamente ricos, pero además de eso, con una solidaridad y una empatía enorme al momento que había que poner el cuerpo para ir a entrenar en distintos horarios, en días, fines de semana.
Y más cuando uno de ese grupo, uno clasificaba a un torneo, estábamos todos apoyándolo para que vaya, que son estos que te nombré al principio de la entrevista. Así que yo estoy muy agradecido para con el país, para con el deporte, para con este grupo de atletas que me acompañaron y que me dejaron que yo también los acompañe en sus procesos. Así que, Miguel, muchísimas gracias por este momento para dejarme contar todas estas cosas.